Hola, ¿cómo están? Soy Luisina Bossoni y decidí un día unir dos de mis grandes pasiones, los cuerpos con su fisiología, su biomecánica, su historia clínica y esas personas de la historia que son héroes, cada uno a su manera. ¿Cómo habitaron ese cuerpo mientras atravesaban su propio proceso histórico? ¿Qué diría ese cuerpo? ¿Qué podemos aprender desde esta mirada? Las kinesiólogas con solo mirarte ya leemos mucho de tu cuerpo. Si el cuerpo está tenso, si está con dolor, si está apurado, si está sosteniendo más de lo que podés. ¿Por qué? Porque el cuerpo no son solo músculos, es emoción, es memoria y forma de vivir la vida. El cuerpo guarda todo, lo que vivimos y también lo que callamos. Y entonces me pregunté, ¿cómo habitaron su cuerpo esas mujeres que vinieron antes que nosotras? ¿Qué atravesaron? ¿Qué le dijeron que podían o no podían hacer? ¿Y qué podemos aprender hoy de esas historias? En cada episodio te invito a meterte en un cuerpo que no es el tuyo, para entender un poquito más el propio al terminar. Sin presiones, sin exigencias, solo con curiosidad y conciencia, mi deseo es que cuando termine cada episodio te preguntes, ¿cómo estoy habitando mi cuerpo hoy? ¿Qué relato estoy repitiendo? ¿Y cuál quiero empezar a escribir? Porque todos tenemos una historia detrás del cuerpo y quizás ya es momento de escucharla. Hoy viajamos a la Edad Media en Europa, a esa parte de la historia en donde lo religioso gobierna el mundo político, social y también el corporal. Todo está ligado al cristianismo, a lo que indica y dictamina la Iglesia. Hoy vamos a mirar la historia detrás del cuerpo de Juana de Arco. Mucho escuchamos hablar de ella, una joven que se viste de hombre para ir a la guerra, una figura rodeada de misterio y una muerte en la hoguera que parece casi irreal. Pero cuando empezás a mirar un poquito más de cerca su historia, no es ficción. Es el ejemplo de hasta dónde puede llegar un cuerpo cuando cree. Para mí, Juana tuvo 5 vidas, un mismo cuerpo atravesando 5 formas de existir. Y hoy te propongo recorrerlas juntas. Después contame en comentarios cuál te impactó más. Vida número 1. Juana de Arco, de campesina a doncella. Juana nace en Domremy, Francia, se cree en 1412. Su fecha de nacimiento no está del todo esclarecida, pues no hay registros de nacimientos para la clase en donde ella nace, ¿no? La campesina. Pero al ser juzgada dice creer tener 19 años, por lo tanto, al hacer la cuenta, nacería en 1412. Lo que sí estamos seguras es que nace en medio de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Guerra que duró más de 100 años, que ya les cuento que no voy a explicarla ni detenerme mucho. No soy historiadora y tampoco nos va a interpelar en esta biografía corporal de Juana de Arco. Solo quería poner que ella nace en el contexto bélico. El papá de Juana, aunque no tiene título nobiliario, es dueño de tierras y tiene un cargo como si fuera de funcionario de la zona. Podríamos decir que protege la zona, lo que nos da una idea que había una cierta estabilidad económica en la casa. La familia Dark, ¿no? La familia de Juana, es una familia dedicada al campo. Y ella es, como la inmensa mayoría de la población, analfabeta. Lo que sabemos de ella era todo lo que dictaba en sus cartas. Como buena niña, además de las tareas domésticas, Juana sabe bordar y coser. Pero hay un punto que no quiero dejar pasar, porque es muy significativo en este episodio: la dominancia religiosa en la vida de las personas en el siglo XV. Absolutamente todo está ligado a la religión. El poder está dividido en el rey, la iglesia y la nobleza. Cumplir con los sacramentos de la iglesia, asistir a los rituales, seguir la fe, es la vida misma. Todo está enmarcado en nombre de Dios, incluso los cuerpos. Juana sabe los rezos en latín a la perfección y cree profundamente en Dios. A los 13 años, en el jardín de su casa, aparece el arcángel San Miguel y se comunica con ella. Y prestemos mucha atención en este punto. Le dice que debe ir a ayudar al delfín Carlos a recuperar el trono. Y esta es su primera gran visión. Luego tiene más escuchas de otros santos, más propuestas y desafíos. Ella siente, escucha, observa y quiere obedecer a como dé lugar a estos arcángeles que se le aparecen. Y nos habla de un cuerpo altamente receptivo,
probablemente con una gran conexión entre emoción, intuición y sistema nervioso. Un cuerpo con el sentido de la interocepción muy activado. ¿Y qué es la interocepción? Es un sentido interno, así como los sentidos externos, por ejemplo, es el olfato. La interocepción es un sentido interno, es la capacidad del cuerpo de sentir y codificar las señales internas. Si ahora me pongo nerviosa por estar hablando frente al micrófono y mi frecuencia cardíaca aumenta descomunalmente, gracias a la interocepción el cuerpo se entera de esto y como no le conviene, va a responder de alguna manera para calmarme. En este contexto de la guerra, que día a día se va acercando más a Juana, incluyendo saqueos, incendios y robos que afectan a su entorno más cercano, la interocepción se va a volver su defensa más fuerte. Ella puede interpretar esas señales divinas, esas señales corporales, como señales espirituales. Son su guía, son sus mensajes del más allá que les indican el camino a seguir. Pensemos que Juana es una preadolescente, ¿no? Una niña de 13 años que siente un montón y necesita un sentido. Y en la Edad Media lo va a encontrar, como en casi todas las personas, en lo religioso. Y ahora regresemos al mapa mundi. La mitad norte de Francia, incluida París, está bajo control inglés y borgoñón. Los borgoñeses son una banda francesa que quieren el poder político y son aliados de Inglaterra. Cuando Juana tiene esta visión del arcángel y este le pide que ayude al delfín, no es que tiene que ir a un acuario, se llama delfín en Francia aquel heredero a la corona, para coronar al rey Carlos y salvar a Francia. Entonces, en esta misión, trata de comunicarse en reiteradas ocasiones con nobles y militares para que le concedan apoyo y pueda tener una audiencia cara a cara con el delfín. Ella quería hacer la tarea que Dios le había pedido. Tiene todo en su contra. Es mujer, campesina, demasiado joven y su argumento era una visión. Y en un momento, cuando Francia está un poco entre la espada y la pared, Juana por fin consigue una cita con un comandante llamado Bradcourt y ella ahí le predice que Francia iba a perder otra batalla. Y al suceder esa derrota, tal como ella había dicho, la comienzan a tomar un poquito más en serio y consigue la esperada reunión con el delfín. Y Juana le afirma que es de suma importancia que pueda ella misma acudir, ¿no? Ella quería ir físicamente a la batalla de Orleans. Era un lugar súper estratégico para poder avanzar con la misión que le había dicho el arcángel. El delfín le va a creer, no sé si en realidad, si tenía muchas opciones, lo que sí, antes de concederle este favor, quiere confirmar si Juana es digna de ser respetada. En el marco religioso de la Edad Media, la someten a una investigación de 15 días para saber si era virgen, ¿no? Una mujer en esa época era digna de ser respetada si era virgen. Y no quiero ni imaginarme los procesos, ¿no? Se los voy a dejar a la imaginación de ustedes, pero lo que puedo decir es que su cuerpo fue examinado, controlado y observado al 100%. Y luego de ese confinamiento e inspección corporal, deciden que es virgen, que es doncella, entonces el delfín le va a dar toda su confianza. Vida número 2, Juana de Arco, de doncella a líder. Juana se viste de hombre, cabalga como uno más, con las piernas separadas, usa ese uniforme pesado con su escudo y a sus 17 años, sin experiencia, va a liderar el ejército hacia Orleans. Ella reorganiza su cuerpo para la batalla en solamente días, va a salir con todo el ejército de Orleans sin tener conocimiento alguno de la guerra, pero aún así los militares la siguen y la respetan. ¿Por qué? Porque les da sentido a la guerra, ¿no? Ella cambia el sentido. Los militares dicen, no, la doncella nos va a guiar, nos va a proteger, es la Virgen que nos va a dictar el camino de Dios. Juana, lo que está iniciando ahora es el giro del sentido de la guerra, el propósito, el para qué pelear. De una guerra iniciada por los deseos personalísimos al poder, porque se inicia esta guerra porque el rey de Inglaterra quiere tener posesión sobre Francia y hay una guerra de tronos, como un juego de tronos. Lo que hace Juana es
pasarla a que sea una guerra con sentido espiritual. En ese cambio de foco es que Juana de Arco tiene tanta importancia porque cambia este sentido de lucha. No se lucha ahora por el trono, sino que se lucha por los deseos de Dios. Pienso en que quizás Juana haya cambiado su voz en voz de una más fuerte, más contundente, más masculina. Me imagino el momento de cortarse los cabellos para simular ser hombre, de colocarse las armaduras pesadas. Ay, cómo le habrán apretado los pechos y qué coraje habrá tenido para ir a poner el cuerpo porque así me lo indicó Dios y así será. Y así usa su cuerpo como canal de guía divina. Sigue escuchando voces y las siente en sus entrañas, hasta que han dicho que podría haber tenido una afección mental, la esquizofrenia. Sea o no cierto, ella está poniendo el cuerpo para su nación. Y le va muy bien en Orleans. Lo que había predecido se había cumplido. Ganaron esa batalla. Los ingleses llegaron a decir que era la mismísima diablo. Vida número 3. Juana de Arco, de líder a heroína. A partir de allí conduce tropas y cambia el rumbo de la guerra, con una presencia que impacta. En 1429, todos llegan a Reims, los franceses, disculpen por favor mi francés, y Juana cumple con su visión. Corona allí al delfín Carlos. Ahora es el rey de Francia. Y faltaba París, que estaba aún en manos inglesas. Y Juana quería ir directamente a París y bueno, avanzar con sus territorios, pero el reciente rey esta vez no le quiso hacer caso. Para mí no quería que le quite un poco el protagonismo, ¿no? Todos hablan de Juana, pero no hablan del rey. Ella, bueno, fiel a su convicción y a su Dios de guía, va a continuar con su cometido y va a seguir en ciertas batallas para ir tomando aún más tierras, ¿no? Defendiendo las tierras francesas. Pero ¿qué pasa? En una de esas batallas sucede una emboscada, cae en manos de los borgoñeses, esos franceses enfrentados a otros franceses. ¿Sí? Los borgoñeses eran otra casa real que también querían el poder en Francia. Bueno, resulta que la interceptan a Juana. Juana justamente estaba lesionada en el hombro con una flecha, estaba débil, y ni lerdos ni presosos la capturan con vida y la encierran en una torre en condiciones nefastas. Ella va a intentar escapar varias veces, hasta se dice que salta a una torre de 21 pisos, dato que quizás no sé si esté muy esclarecido, porque no hubiera sobrevivido, pero bueno, la venden a los ingleses por 10.000 francos. Vida número 4. Juana de Arco, de heroína a hereje. En Inglaterra, encerrada, su cuerpo es expuesto. La someten a interrogatorios constantes y a pruebas físicas que buscan quebrarla. La miran con muchísima sospecha. El argumento que la rodea es simple. Si realmente fuera enviada de Dios, ¿cómo la pudieron atrapar? Esa lógica va a debilitar a Juana y golpea al rey francés. Y por eso mismo resulta muy conveniente para Inglaterra. Juana pasa meses dentro de ese encierro, bajo observación permanente, su cuerpo es vigilado, analizado, puesto en duda, frente a un tribunal eclesiástico con inclinación inglesa. Le imputan más de 70 cargos, entre ellos portar arma, practicar brujería, vestir como hombre. Pero en el fondo el delito para mí era otro porque ella no obedeció, no encajó, no la pudieron controlar, ¿no? Como querían. Entonces llevan a Juana a un extremo porque no querían decir que ella era culpable, ellos querían decirle que era el mismísimo Satanás en la tierra. Y ahora pensemos en el reciente rey de Francia, ese que Juan ayudó muchísimo. ¿Qué hizo él? ¿Cómo le devolvió el favor? Nada, no hizo absolutamente nada. El 24 de mayo de 1431, Juana vio la hoguera. Estaba todo preparado para que Juana arda en la hoguera. Y los religiosos le dicen, bueno, te podemos salvar a un encierro de por vida si negás todo y te volvés a vestir como mujer. Ella estaba súper asustada porque acepta el trato, pero 4 días después la vuelven a ver vestida de hombre y Juan afirma que los arcángeles se fastidiaron muchísimo con ella por traicionarlos.
Entonces, los eclesiásticos, al no cumplir Juana con su promesa, la condenan a la hoguera finalmente. Y vamos a ver la plaza ahora sí, llena de gente, con el fuego ardiendo y una Juana de pie, atada, rezando, y la vamos viendo ardiendo, ¿no? En la hoguera. ¿Y qué pasa después de este episodio? La guerra de los 100 años va a empezar a inclinarse. El líder borgoñés acuerda con el rey Carlos y ese giro cambia el curso de la historia. De a poco va recuperando territorio, los franceses avanzan, se reordenan, casi todo vuelve a manos francesas, excepto Calais, que sigue en manos inglesas. Vida número 5. Juana de Arco, de hereje a heroína. Su muerte resignifica la religión, la unión entre el espíritu y la tierra. Su cuerpo pasa de ser castigado a venerado. ¿Por qué? Porque la madre de Juana, 30 años más tarde, sigue buscando respuestas. Y ante otro tribunal eclesiástico, con la balanza un poquito más afrancesada, reversiona la historia y destacan a Juana por su valentía, ¿no? La destacan como que ella tenía poder como un canal divino con carácter de santa. El rey Carlos aparece de nuevo en escena, tarde, Charles, no la podés defender ahora, Juana, pero bueno, él no quería quedar pegado con una figura de Juana de Arco la hereje. A él le convenía más una Juana de Arco divina, santa, era más marketingero, me parece. Pasan los años y en 1920 la van a canonizar. Y este podcast tiene como título, se llama La historia detrás del cuerpo de las heroínas. ¿Qué atraviesa el cuerpo de Juana de Arco en su corta vida? Bueno, un cuerpo que siente señales divinas, sí. Eh, Ese cuerpo está conmovido por el dolor de una guerra interminable. Es un cuerpo también que cambia su forma, su ropa, su postura, el género masculino. Es un cuerpo vigilado, controlado, examinado al extremo. Es un cuerpo que lucha con convicción, que supo ir al frente sabiendo que los propios franceses podían ser el enemigo. Y aún así siguió con la mirada adelante, su escudo en el pecho y su bandera. Un cuerpo que ardió en la hoguera, pero que su espíritu sigue vivo, como aquí, en este espacio que estamos compartiendo. Y quizás, si ese cuerpo hablara, diría algo así: lucha, tu guía está en tu interior. Y ahora te lo dejo a vos. ¿Cómo estás habitando tu cuerpo hoy? ¿Desde la exigencia o desde la escucha? Gracias por estar acá. Gracias por querer mirar la historia con otros ojos. Y si este episodio te resonó, compartilo con otra mujer que admire a las heroínas, pero que también quiera aprender a habitar su propio cuerpo con conciencia. Somos historia, somos cuerpo y movimiento. Muchas gracias por estar del otro lado nuevamente. Suscríbete a mi canal y nos escuchamos en el próximo episodio de la historia detrás del cuerpo de las heroínas.